Nestlé, era gerente regional, y regional de recursos humanos, y nos pusieron y nos metieron en una sala a todos los regionales y la gente de recursos humanos con capacitación, compensación, y nos dijeron, vamos a desarrollar las competencias de la empresa, ¿no? ¿Qué es? Pues, ¿qué es eso? A ver, vamos a ver, nos dieron todo un curso. Teníamos una Biblia, en aquel entonces, un libro que tenía cerca de 1,300 competencias distintas. Y de ahí teníamos que ir sacando para poder definir cuáles eran las competencias que iban a regir a Nestlé México. Y que teníamos que cascadearlas con las de Nestlé Suiza, Nestlé Brasil, en Estados Unidos, para empezar a homogenizar. Realmente fue algo muy laborioso, de mucha teoría, de mucha lectura, y que ahora vemos ya algo que debe de ser muy práctico, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es competencias. ¿Qué son competencias? Pues bueno, el término competencias viene del término competence, que significa ser capaz de. Entonces, competencia es, no viene de competente, más no de competencia, ¿no? De una lucha, de a ver quién es el mejor, no. Es el qué habilidades tengo yo para poder conseguir algo, así de simple, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Hay 3 niveles de competencias que nosotros debemos de tener en toda compañía o toda empresa. Las competencias que todos los colaboradores debemos de tener, porque esta es la esencia de la empresa, los del departamento en específico en el que estamos, y las del puesto que nosotros tenemos que desarrollar, que activar a la hora de que estamos realizando nuestras funciones. Esos son los 3 niveles de competencia que nosotros debemos de tener en todas las empresas. ¿Qué tipo de competencias existen? Pues nos vamos a ir a 2 grandes familias. Las técnicas, o algunos les llaman duras, y otros que son las competencias humanas o las competencias blandas. ¿Qué son las competencias técnicas? Pues todo aquello que tiene que ver con lo que es la realización de nuestras actividades dentro de nuestro puesto, que tiene que ver con funciones técnicas de habilidad, como por ejemplo los que nos dedicamos a recursos humanos, pues a saber entrevistar, aplicar pruebas psicométricas, el manejo de ley federal del trabajo o del seguro social o de un RP para hacer cálculo de nóminas, calcular finiquitos, no, esos son habilidades técnicas. Las habilidades humanas, pues en todo lo que se refiere con las habilidades que nosotros vamos desarrollando conforme a lo que es nuestro crecimiento, como es la habilidad para comunicarnos, la habilidad para negociar, la habilidad para manejar gente o liderazgo, etcétera, etcétera. Esas son básicamente las plantas. Y aquí nos quedamos en estos 2 tipos, ¿no? ¿Qué debe tener una competencia? Debe estar enfocada en cuáles son las experiencias. A la hora que estamos analizando competencias es qué tanta experiencia o práctica tiene de esa competencia, qué conocimientos tiene de esa competencia, qué habilidades ha desarrollado de esa competencia y qué actitudes tiene para poder aplicar esa competencia. Todo esto dentro de un margen de evidencias. Debemos de tener evidencias, debemos conseguir evidencias de que la persona lo está haciendo. Lo tenemos que hacer observable. Eso es básicamente lo que es la competencia. Vamos con la que sigue. Bueno. Existen muchas competencias. Como les comentaba, en aquellos entonces, nuestra Biblia de más de 1,300 competencias, pero miren, aquí les pongo una lista de las 34 más comunes que se van utilizando. Todos nosotros en la empresa, en nuestra empresa, podemos desarrollar la que nosotros nos plazca, la que nosotros pensemos que nos va a identificar mejor. Lo que sí es importante es que nosotros debemos de definir, tenemos que tener un glosario de lo que son las competencias y qué quiere decir para nosotros. En este caso, por ejemplo, tenemos tolerancia al estrés. Tolerancia al estrés es muy importante para lo que es nuestro trabajo, porque nosotros trabajamos contra reloj. Estamos en proyectos y es muy importante, y tenemos que, si no seguimos nuestro plan y nuestro programa, nomás no la vamos a hacer, no vamos a llegar al objetivo, y esto implica que nosotros estemos bajo una presión constante
en la cual tenemos que ser muy hábiles para toma de decisiones no arriesgadas, consensadas o exactas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ah, bueno, la competencia que nosotros necesitamos es tolerancia al estrés. Ah, perfecto, muy bien. ¿Cuál sería la definición? La definición, podemos agarrar Wikipedia, la Real Academia, la que ustedes quieran, pero que todos la entiendan igualito. Que esta tolerancia al estrés, cuando sigan tolerancia al estrés, ¿qué es tolerancia al estrés? Todos en automático sea un sentido común para todos los de la compañía, todos los que debemos de tener esta competencia, la entendamos. Y aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Mantenimiento firme del carácter bajo presión y o oposición. Se traduce en respuestas controladas en situaciones de estrés. Así de simple. Sentido común, práctico. Flexibilidad, capacidad para modificar el comportamiento propio. Es decir, adoptar un tipo diferente de enfoque con el objetivo de alcanzar una meta. Eso es flexibilidad. A lo mejor para otros flexibilidad es otra cosa. Está bien, no hay problema. Pero para nosotros aquí, nosotros necesitamos esto. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esto es la práctica que nosotros debemos de tener todos. Una pregunta que nos hacen frecuentemente es, bueno, ¿cuántas competencias debemos de tener? Ya vimos que hay tres grupos, de empresa, de departamento y de puesto. ¿Cuántas debe de existir? El número que ustedes tienen, réstenle todo hasta que el resultado les llegue a 5 o 6. No más de 5 o 6 competencias, porque si no, no hacemos. Recuerden, son las más importantes. Normalmente, lo que nosotros tenemos es, podemos tener hasta 10 si quieren de empresa, pero de esas 10, las vamos a arrancar y vamos a decir, las más importantes son estas, donde todo el mundo debemos de tenerlas, y son 2 o 3. Tenemos una adicional que sea, o 2, que sean técnicas del departamento que nosotros utilizamos, o en el departamento en el que estamos nosotros. Esas son importantes. Y luego, 3, 4 máximo de lo que es el puesto. ¿Qué es lo que vamos a evaluar a fin de cuentas cuando nosotros estamos viendo cuáles son las más importantes? ¿Quién nos va a decir cuáles son las más importantes? Número 1, la estrategia o la dirección general nos va a decir, de estas 10, esta y esta, todos, no hay flexibilidad, todas las debemos de tener. Las otras, a lo mejor no tan desarrolladas, las podemos tener, pero no en un rango tan fuerte. Pero estas sí son importantes. Ok, muy bien. Pues sobre esas se trabajará. Y luego, en cuestiones a lo que es el puesto, ¿en dónde vamos a ver las competencias del puesto? En la descripción de puesto. Ahí debe de venir claramente cuáles son las competencias que debe ver, cuál es el nivel y el margen que debe de tener. Todas son importantes, pero hay unas que tienen un gap más pesado que otras. Entonces decimos, estas competencias las debe tener. Y sobre esas es en las que nosotros, a la hora de seleccionar, tenemos que enfocar. Pero aquí el mensaje es, ejemplos de competencias tienen que estar claramente definidas cuáles son las competencias que nosotros tenemos. Y aquí hay un glosario, ¿no? Nosotros en el taller que presentamos, que damos sobre entrevistas por competencia o selección por competencias, ahí definimos y tenemos un glosario que se los proporcionamos. ¿Para qué? Para que tengan por lo menos una guía y se puedan basar. Lo pueden hacer ustedes si quieren, pero ahí ya tienen una guía y un avance bastante fuerte. Y las vamos practicando. Vamos con la que sigue, por favor. Ya tenemos las competencias. Pusimos de acuerdo con la dirección general, el primer nivel, y ya definimos cuáles son las competencias de cada uno de los departamentos técnicos y cuáles son las competencias de los puestos que nosotros tenemos. Ya lo tenemos, descripciones de puesto, manuales de funciones, tenemos nuestro glosario, bonito todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que ponerlas en práctica. ¿Cómo las ponemos en práctica? En la entrevista. A la hora de que vamos a seleccionar, este es un pedacito en donde nosotros las podemos utilizar la entrevista por competencias, o es lo más común. Y aquí tenemos, vamos por el principio, ¿cuáles son las fases de la entrevista? Las fases de la entrevista es, pues primero la bienvenida o el rapport.
que es muy importante que nosotros creemos esa empatía. ¿Por qué es importante? Porque la gente cuando nosotros estamos en un proceso de entrevista, siempre vamos a estar con esa angustia o con esa tensión de algo inesperado. Algo nuevo. Eso es normal, es muy común. Piensen, cuando nosotros pasamos a nuestra primera entrevista de trabajo, ¿cómo nos sentíamos, no? ¿Cómo será? ¿Quién nos va a entrevistar? ¿Cómo será el lugar? Oye, sí, será, no sé. Queremos tener tan buena imagen y queremos dar nuestra mejor cara, hasta nos ponemos todos acartonados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la obligación como entrevistadores o como seleccionadores es relajarlo, poner un ambiente, lo que es el rapport, un ambiente cálido, como para tener esa confianza y poder sacar provecho de lo que es la entrevista. Ya que creamos esa empatía, ese relax, ¿cómo estás? Bla, 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 bien. Ok, nos vamos a la siguiente fase, que es el desarrollo. Y aquí es donde nosotros vamos a evaluar las competencias. ¿Cómo vamos a evaluar las competencias? Haciendo preguntas. Decía un ex gerente de Nestlé, digo, de BASF, es una empresa alemana. Había varios alemanes aquí en México que estaban en niveles directivos y me decía, hace muchos años, por allá por el año de 1995, 96, me decía, Luciano, si yo quiero saber algo, pregunto. Si yo quiero tener algo, voy por él. Eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer. Se me quedó bastante grabado y la verdad es que para ellos es sentido común eso. Y nosotros lo tenemos que aplicar. Entonces, si nosotros queremos saber si tiene la habilidad para poder desarrollar una actividad en el futuro cuando esté en nuestra empresa, pues tenemos que preguntarle cómo ha sido su pasado, cómo lo ha aplicado en su pasado para ver cómo lo podría hacer en un futuro con nosotros. Y aquí es donde nosotros lo vamos a hacer. Importante, enfoquémonos a máximo tres competencias ahí, nosotros como tal. Nosotros vamos a ver en la selección competencias humanas. Manejo del estrés, flexibilidad, liderazgo, comunicación, bla, bla, ¿no? Las que sean. Pero ya competencias técnicas, esas ya no nos corresponden a nosotros. Ahí ya vamos con el jefe inmediato. El siguiente escalón de lo que es en nuestro proceso de selección, a la hora de que le hacen la entrevista en el departamento, el jefe, no sé cómo ustedes lo hagan, ahí es donde la entrevista se tiene que enfocar en las cosas técnicas. Claro, no dejando a un lado todo lo que tiene que ver con lo que es conocimiento de la persona. Pero nosotros, lo técnico, nosotros no somos expertos ahí. Nosotros somos expertos ¿en qué? En poder analizar, observar, escuchar a la gente. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacarle este provecho. Entonces, aquí es donde nosotros lo hacemos. Máximo 3. ¿Cuántas preguntas debemos de hacer? Y yo les diría, las necesarias para que a nosotros nos quede claro que la persona sí tiene o no tiene las habilidades para desarrollar las competencias necesarias en el puesto que va a ocupar aquí en la empresa o que tenemos vacante. Nos tiene que quedar claro si sí y si no. Y lo hacemos con preguntas. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una entrevista? Cuando yo estaba en la escuela, y teníamos la materia y teníamos un tutorial con uno de nuestros maestros, decía que la entrevista debía durar 1 hora. Y yo crecí así, profesionalmente, yo crecí así como las entrevistas las tengo que hacer en 1 hora. Hoy me doy cuenta que entre los primeros 15, 20 minutos yo ya debo de tener claro quién es la persona. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues porque ya desarrollas la habilidad, porque ya vas teniendo ese feeling, etcétera. Eso te da las tablas del tiempo que vas desarrollando tu práctica en cuestiones, en este caso, de selección. Entonces, de esa hora que nos decían que era normal que tuviéramos una entrevista, hay que bajarla, el tiempo es oro. De las funciones que quitan más tiempo
en recursos humanos o a los que nos dedicamos a los recursos humanos es la selección. No el reclutamiento, es la selección, estar filtrando gente. Entonces, tenemos que ser muy hábiles para poder detectar si es que tienen o no tienen. Y lo podemos hacer con las entrevistas, ¿no? Les voy a poner un caso clásico. Viene una persona y dentro de las competencias que se requieren, tiene que ser lo que es creatividad. Pues es creatividad, se necesita creatividad porque el puesto es de desarrollo. Y vemos en el currículum de la persona que dice, logros, desarrollo de nuevos productos en la empresa, creamos nuevas tendencias del marketing. Oye, qué padre, ¿no? Cuando lo entrevistamos, oye, se ve interesante este currículum, hay que hablar. Este cuate es en papel lo que necesitamos para el puesto. Y cuando vamos y platicamos con él, le decimos, a ver, platícame, aquí en tus logros dice que tú desarrollaste nuevos productos. Sí, en la compañía nosotros, plural, desarrollamos nuevos productos. Muy bien. ¿Y cuál fue tu participación? Bueno, es que yo estuve desde el principio hasta el final del desarrollo. Muy bien. ¿Y cuál fue tu participación? Otra vez, ¿no? Nos enfocamos y lo dirigimos. Es que a mí me tocaba documentar todo lo que era el programa. Entonces, los ingenieros me daban toda la información y yo la ponía en las carpetas y armaba el archivo. Y yo llevaba todo el archivo de todos los desarrollos. ¿No? ¿Es la persona o no es la persona? Pero en el currículum dice que desarrollaban productos. Entonces, es ahí donde nosotros, a la hora de hacer las preguntas, las tenemos que encaminar dirigidas específicamente, porque hay mucha gente que habla en plural. O se esconde en lo genérico. Entonces, tenemos que tener esa habilidad para que pronto vayamos y lo enfoquemos a la gente. Esa es la sensibilidad que nosotros tenemos. Que están dentro de los retos de nosotros como entrevistadores. Los retos que nosotros tenemos tenemos que saber observar cómo se comporta, cuáles son su gesticulación. Hay algunos que dicen, bueno, si mira hacia arriba del lado derecho es que está futureando. Pero si está viendo hacia arriba y está hacia el lado izquierdo, bueno, es que está yéndose al pasado. Es que si está viendo hacia abajo, es que lo más seguro es que te está mintiendo. No sé. Yo lo que digo es que cuando tú ves que una persona le estás preguntando y empieza a ponerse nervioso y a jugar con los dedos y a moverse, a estar un poquito incómodo, etcétera, es que hay algo ahí. O cuando le empieza a dar muchas vueltas a lo que es la respuesta, olvídenlo. Ahí, y nosotros tenemos la obligación de irlos encaminando, porque no todos tienen desarrollada la habilidad para poderse expresar. Pero nosotros tenemos que ayudarle con las preguntas. Hasta desarrollar. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, la observación de cómo es que él va. El preguntar, eso es parte de. No importa que al principio nosotros tengamos nuestro tumbaburros aquí al ladito y vamos haciendo preguntitas. Y las vamos leyendo, poquito a poquito las vamos a ir desarrollando. Lo ideal es no tener aquí nuestro glosario y empezar a preguntar. Ok. Y la otra es escuchar. Porque a la hora que nosotros preguntamos, luego tenemos que ponernos en el modo de escuchar. Ya preguntamos, escuchamos. A ver, ¿sí? No. Y a la hora de escuchar, ¿entendí? ¿Sí me quedó claro que no tiene o que sí tiene, que sí sabe o que no sabe? Es ahí. Hasta ese momento podemos pasar y dejar ya de lado el preguntar sobre una competencia. Importante, importante. Es muy importante. No lean currículums en el momento en el que están. Preparémonos y antes de la entrevista, leámoslo. Es muy, muy triste todavía ver a algunos colegas que todavía le preguntan, ¿y qué estudiaste? Cuando aquí tienes en su currículum, aquí dice que estudió, es administrador, es ingeniero, no sé qué, y hagamos preguntas se llaman preguntas gancho o preguntas de confirmación. ¿Qué son esas preguntas de confirmación? Tú estudiaste administración
en la Universidad de Guadalajara, por decir algo, en la UNAM o donde sea, ¿no? Ah, muy bien. Ah, ahí estudiaste, qué bien. ¿Y qué generación eras? ¿Y qué es lo que hiciste? Ah, ¿cuál fue tu logro? ¿Qué es lo que más te gustó? Etcétera. Para ver si es que empata. ¿En qué fechas fue? ¿Cuándo saliste? Bla, bla. Y entonces vas haciendo link. Ah, en aquel entonces, no, yo soy generación 83, 86. Ah, no, sí, no, yo ya estoy viejo. No, sí, tú habla, ¿no? Ese tipo de preguntas para ver si es que realmente lo hizo. Ah, ya te titulaste, no te titulaste. Oye, aquí no dice qué pasó, etcétera, ¿no? Ese tipo de cositas que es un filtro de lo que tenemos. No dice que se casó, que es casado, ah, ok, bueno, que es lo que tenemos, ¿no? Ah, sí es importante, no es importante, sino solamente como genérico, relaciones. Importante también, háganle comentarios a la persona de que van a poner, van a hacer notas de lo que estén platicando para lo que es el reporte. Uh-huh. Porque cuando, si nosotros no se lo decimos y a la hora de que estamos preguntando y somos inquisitivos, ¿no? En preguntarle, 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 y la persona dice, híjole, ya la regué, no debí de haber preguntado, ah, y ya lo marcamos, ah, solamente hagan anotaciones, solamente. Al final de la entrevista que ya terminó, bla, bla, ¿cómo vamos? Que es cuando en el cierre, la, ya, sí, cha, la, ya terminamos, hagamos nuestro reporte. La misma entrevista por competencias tiene un formato para poder decir si es que tiene o no tiene la competencia. ¿Qué identificamos como para decir que sí la tiene o qué identificamos que no lo tiene para poderlo poner? Uh-huh. Y aquí es donde estamos. Y ya lo ponemos. Uh-huh. Es básicamente donde nosotros debemos de trabajar rápidamente con lo que es la información. Uh-huh. Algunos hacemos anotaciones en los currículums, pues es normal, pero tenemos que tenerlo. El formatito nos va dando orden, orden y orden. Y a la hora de que nosotros vamos y presentamos nuestros candidatos, aquí tenemos hasta nuestro reporte y nos preguntan, oye, ¿cómo lo viste? Que eso es normal. ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú a quién me recomiendas? Siempre nos dicen eso los jefes, ¿no? Ah, pues mira, por esto y esto, que son, ¿no? En el desarrollo debemos nosotros de tener el control de las entrevistas. Hay candidatos que salen muy hábiles y muy astutos, y para no sentirse tan agraviados por tanta pregunta o presionados por tanta pregunta que tenemos, que le demos, él empieza a preguntar y nos revira las preguntas, ¿no? Y nosotros quedamos en su juego y se las seguimos contestando. Y él nos sigue preguntando y nosotros contestamos y entonces ya nos entrevistaron a nosotros. No, nosotros debemos de tener el control. Nosotros preguntamos en esta etapa. Ya que terminamos este desarrollo, ya nos quedó claro que sí tiene, no tiene las competencias, ya pasamos al cierre. Y dentro del cierre es, ¿alguna duda, señor candidato o señorita candidata? ¿Qué es lo que tenemos? Ahora sí, écheme todas sus preguntitas, ¿no? Vamos, platicar. Y empezamos nosotros a contestar. Le decimos cuáles son los siguientes pasos, lo despedimos y tan cuates como siempre. Lo importante es que la gente, a la hora de que nosotros damos una retroalimentación, nos diga, la verdad es que me valió la pena el haber venido a esta empresa, porque me sentí muy a gusto en la entrevista. Entonces, los retos que nosotros tenemos son tres. Tenemos que aprender a observar, a preguntar. Eso es. Si nosotros no tenemos desarrollada esa habilidad o esa competencia, la verdad es que sí se nos va a dificultar a llevar a cabo una entrevista por competencias. Y el escucha es muy importante. Escuchar para saber qué es lo que tiene. Si la persona ya se tomó la molestia de ver nuestro anuncio, de mandarnos la información, de hacer contacto con nosotros, de ir a una cita para una entrevista, ya sea presencial o vía remota, él está dando su tiempo, nosotros también debemos de darle tiempo a la gente. Y es muy importante que nosotros nos preparemos para esa entrevista. Sean 5 minutos, sean 10 minutos, sea una hora, sea una hora y media, sea lo que ustedes quieran, debemos de respetar ese tiempo y enfocarnos en la gente, porque eso se lo merece. ¿Okay? Muy bien, ¿cuáles son los beneficios de una entrevista por competencias? Bueno, pues ayuda a detectar el talento afín a los valores de la empresa, así es. Nosotros detectamos si es que sí tiene o no tiene las competencias para lo que es la empresa. Tener una mayor cantidad de datos ayuda a cometer menos errores en la selección. Siempre un proceso de selección es un volado. Siempre. Pero si nosotros hacemos una buena selección, una buena entrevista por competencias, tenemos un mayor
una mayor probabilidad de éxito que de fracaso. Eso se los puedo garantizar. Se basa en hechos y no en suposiciones, así es. Y nosotros debemos de llevar esa entrevista a hechos, no suposiciones, como les decía. Es que desarrollamos nuevos productos. Lo que desarrollaba era archivos. Permite predecir comportamientos en el futuro, así es, efectivamente. Se enfoca en los detalles importantes del puesto personal. Eso es lo que a nosotros nos compete. Normalmente nosotros evaluamos en nuestras entrevistas de selección competencias humanas o competencias blandas. Eso es lo que nosotros nos corresponde. Vamos con la que sigue, por favor, Wendy. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, escríbalo en el chat y Gwendolyn en algún momento me para y vamos con alguna duda o comentario. Muy bien. ¿Cómo podemos desarrollar? Hay muchas técnicas para lo que es el poder entrevistar por competencias. La que nosotros utilizamos y que nos ha funcionado desde hace muchos años que la aplicamos, desde los años 90. Yo tengo la oportunidad de tener esta técnica desarrollada. Es básicamente la técnica del método STAR, que no es otra cosa más que llevamos a la persona a una situación pasada, que nos diga cuáles fueron las tareas que desarrolló, cuáles son las acciones que hizo para poder desempeñar esa tarea y cuáles fueron sus resultados. El resultado es intrauterino, ¿eh? Si fue bueno o malo, no nos importa, nos importa qué es lo que hizo desarrollarlo. Pero para eso lo debemos llevar a una situación en el pasado. ¿Y por qué lo llevamos a una situación del pasado? Porque es lo que hizo. Y cuando digo pasado, puede ser a 2 años, a 5 años, a 2 días, ¿eh? Es el pasado. Entonces, aquí es donde nosotros lo tenemos que hacer. Y es muy práctica este método, esta técnica. Sí hay que entenderla, hay que practicar, hay que ir con los pasos. Es muy metódica, sí es metódica, pero nos ayuda. Y esto lo vamos desarrollando con la práctica. Y al principio vamos, primero la situación, sí, la situación. ¿Qué situación es la que no, ya vamos a la tarea, sí, la tarea. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuáles son tus actividades? Pues, vamos, y lo debemos de tener consciente, ya después lo hacemos inconsciente y vamos ya desarrollando nuestra entrevista. Esto en nuestro taller de entrevista por competencias, selección por competencias, nosotros nos enfocamos a desarrollar esta técnica en los participantes y la práctica de qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que preguntar, observar y escuchar. Pero esta es la mejor técnica que nosotros hemos en particular encontrado para poder desarrollar una entrevista por competencias. Vamos con la que sigue, por favor. Y aquí está. Esto es muy importante. Hagan su glosario de preguntas. Por ejemplo, dinamismo o energía. ¿Qué podemos preguntar? Dame un ejemplo de una tarea o proyecto que te haya demandado un esfuerzo importante durante un largo periodo de tiempo. ¿Cómo lo emprendiste y cuál fue el resultado? Vamos a ver cuál fue la energía que él desarrolló. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? ¿No? Para ver, no, pues llego en la mañana a las 8 y me siento. Y estoy ahí unos 10, 15 minutos y ya saludo a todos y luego me voy a la cafetería y me sirvo un cafecito o un té. No, pues este cuate tiene bastante energía, ¿no? Y luego, pues empiezo a leer y luego ya me pongo, ¿no? No, el amigo no tiene la habilidad. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Y seguimos con la otra competencia, ¿no? Y ahí nos vamos. Orientación al cliente, ¿qué podemos preguntar? Define para ti el concepto de atención al cliente, de qué forma captas sus necesidades, bla, bla, bla. Y ahí te vas con una serie, pum, 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 y las vas silvanando. Ya te quedó claro, ya escuchaste lo que tú querías escuchar, que sí realmente o que no realmente lo conoce, ¿sí? Ya pusimos nuestra nota, ponemos claves de sí con un asterisco o no con una bolita, hacemos nuestras claves aquí, pum, pum, ya como taquimecanógrafa, ¿no? De antes. Bueno, si ustedes las conocieron, si son muy jóvenes, pero hacemos claves, pum, pum, y ya, ok, muy bien, muchas gracias. Al cierre, ¿tienes alguna pregunta? El puesto es bla, 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 pum, vale, muchas gracias, ahí nos vemos. Y ya. Pueden ser 2 o 3 preguntas y
Ya con la habilidad, ya sabemos si tiene o no tiene desarrollada la competencia. Todavía no nos queda claro, seguimos preguntando y seguimos desmenuzando y nos vamos a alguna otra actividad. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Pero esta es la esencia, preguntas. Y el glosario, nosotros ya tenemos un glosario que en el taller nosotros se los presentamos y puede ser una base. Ustedes pueden desarrollar su propio glosario. De hecho, nosotros en la práctica hemos estado desarrollando conforme a los ejercicios que hemos estado haciendo. Una disculpa, va pasando el tren porque estoy aquí en la zona industrial. Es que ya van a ser las 10. Normalmente llega a las 10 el tren. Una disculpa. Entonces, es muy importante, vayan desarrollando. Aquí están estas preguntas, no necesariamente tenemos que preguntar esto, pero lo ponemos como base y nosotros las vamos desarrollando. Y los vamos guiando. Es muy importante. Ya que ustedes tengan esta habilidad de competencias, vayamos y capacitemos a nuestros jefes para que ellos también se guíen en ese sentido. Porque ellos normalmente, si lo ven, sí me cayó bien. Estudió en la misma escuela que yo. No, entonces bien bueno. Es rete bueno, este cuate es el que quiero. ¿No? Entonces, esta técnica nos ayuda a poder ser más consciente de lo que necesitamos. Pero aquí están. Pregunta, pregunta, pregunta. Vamos con la que sigue, por favor. Liderazgo, que esta es una de las competencias clásicas que a nosotros nos llegan. ¿En qué condiciones estaba tu equipo antes de que tú lo dirigieras? Esta pregunta es distinto a, ¿cuántos miembros tenía tu equipo de trabajo? Ok. ¿Y cómo te iba con él? ¿Sí tenías objetivos? Sí. ¿Y cómo tratabas a la gente? Así. Preguntas normales, comunes que nosotros hacemos. Sí, sí tiene liderazgo, porque mira, sí, tenía 40 trabajadores directos y 200 indirectos, sí en el liderazgo, ¿no? ¿Y cómo era su liderazgo? ¿No? Y aquí nosotros lo vamos a hacer. Es conceptos, preguntas. ¿Qué vamos a preguntar y dirigir? Vamos con la que sigue, por favor. El trabajar con competencias no es exclusivo solamente de selección. Podemos utilizarlas para otras áreas, como por ejemplo desarrollo de personal, promociones, cambios, transferencias de personal. Nosotros podemos utilizarlas y que se vayan desarrollando. Les podemos pedir hasta que nos desarrollen, preguntamos por escrito y que ellos nos vayan desarrollando ya lo que tenemos para una promoción o transferencia. Y que nos digan a ver cómo está y que nos hagan una presentación. Evaluación del desempeño, importante. A la hora que nos sentamos con nuestros colaboradores y vamos a revisar cómo fue su desempeño en el año, el semestre, en el trimestre, en el mes, no sé cómo hagan sus evaluaciones. Bueno, aquí le preguntamos, a ver, tu desempeño, ¿en base a qué? ¿A qué? ¿Desempeño de qué? De las competencias técnicas y humanas que el puesto le demanda a realizar. Y sobre eso, nosotros en la evaluación de desempeño hacemos nuestro cuestionario que es una guía para poder llegar a un consenso claro y que nos quede claro a los dos jefes subordinados o subordinado jefe, nos quede claro por qué tenemos un resultado o una calificación. Fue buena, fue mala, no, o sea buena o sea mala, perdón, no importa, pero ya tenemos la base, a ver, ¿sí? Lo hiciste, ¿no? Eso ayuda más que decirle, eres una bestia, no, mira, qué resultado sale, vete de aquí, vete a recursos humanos, corre. No, tranquilamente, a ver, ¿viste o no? A ver, ¿qué es lo que hiciste? Mira, aquí dice que bla, bla, bla. Ahí está, con eso. Y por supuesto en relaciones laborales, a la hora de que nos sentamos a negociar una baja con un colaborador o estamos con el sindicato, con eso nosotros lo podemos utilizar. Aquí es donde nosotros podemos utilizarlo. Y cuando veo estas áreas, estoy hablando de recursos humanos porque somos recursos humanos. Pero no nada más a nosotros, la gente de recursos humanos, nos ayuda porque el tener contacto, contacto con otras personas, nos ayuda
tener esa habilidad de preguntas. Y si nosotros se las desarrollamos a nuestros jefes, a los jefes que tenemos en la empresa, déjenme decirles que es una chulada. Nos va a ayudar muchísimo a disminuir todas las quejas y problemas que se presentan en la operación. Pero no es la panacea, ¿eh? La entrevista por competencias no es la panacea. Es una herramienta más para lo que es la selección. Lo ideal es tener entrevistas por competencias, pero apoyarnos de algunas otras técnicas o herramientas para lo que es la definición del mejor candidato. Yo les recomiendo un assessment center. Tenemos la idea de que un assessment solamente es para gerencias, para direcciones, no, hasta para administrativos se puede hacer. ¿Cómo es que cómo lo podemos hacer? Nada más lo vamos enfocando, pero sí es importante que tengamos algún otro parámetro. Evaluaciones psicométricas son buenas, no dejan de ser un warning, ¿no? Una alerta o una palomita, ¿no? De decirnos, mira, lo que yo encontré aquí en mis observaciones que estoy haciendo de las competencias, mira, las pruebas me lo están soportando. O salieron distintas, aquí hay algo raro, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo más, ¿no? Este es el método del caso, ¿no? Que desarrollen un caso, ¿no? Si vamos a mandos medios hacia arriba, pues que te desarrollen un caso, a ver cuál es la habilidad que tiene, dependiendo de cuál es la competencia que ustedes quieren desarrollar. No sé si ustedes conocen o ya vieron la película de El Método. Es una película española de los años 2000. Si no la han visto, búsquenla. Seguro está creo que la vi en Netflix, creo que sí está ahí. Y si no, en el YouTube, ahí la van a encontrar o donde ustedes la encuentren, se las recomiendo. Es una técnica de selección un poquito agresiva que se puso muy de moda en los 2000 y que se utilizó más en España, tuvo su auge ahí. En Estados Unidos se utilizó poquito. Yo que conozca ya no se utiliza mucho porque es muy agresiva, pero vale la pena que lo vean. Para los que nos dedicamos a esto de los recursos humanos, se llama El Método. Se la recomiendo muchísimo. Y si quieren, después ya por chat, por ahí estamos los datos que estamos en contacto, peloteamos la información o en nuestra página de internet, ahí en RH Connect, ahí en el chat podemos platicar sobre el uso de la técnica. Yo la utilicé en alguna ocasión, traté de implementarla, sí es un poquito agresiva, pero no deja de ser una opción. Véanla y la platicamos. Pero por lo menos aquí tenemos 3 alternativas de herramientas complementarias para lo que es la selección de personal. Assessment, evaluación psicométrica y método del caso, vale la pena que lo tengamos. Pues con esto tenemos la plática del día de hoy. Vamos con la que sigue, por favor. ¿Algún comentario, duda que tengan en cuestiones a lo que es la plática? Es solamente una plática rápida sobre lo que es el concepto, más información, más detalle, más práctica, más herramientas. Con mucho gusto las podemos compartir y para eso tenemos nosotros nuestro taller, en donde ahí básicamente hacemos ya, nos enfocamos específicamente a lo que es la práctica de la selección por competencias. Si tienen alguna duda, por favor en el chat, o si quieren, pues, no sé si podemos abrir el micrófono también, con mucho gusto estamos a la hora. Sí, Antonio. Aquí veo que dicen, a ver, vamos a ver, dice, es cierto, es de muy mala educación estar leyéndolos cuando tienes al candidato. Sí, no, es pésimo. Y déjenme decirles, perdón, que ha habido candidatos que hasta se molestan, ¿eh? Y con justa razón. Hay otros que se aguantan, ¿no? Pues sí, ni modo. Pero eso no nos deja bien parados a nosotros como persona y a nuestra empresa, a la empresa que estamos representando. Entonces, sí, muchas gracias, Gabriela, por la observación. Mira, no soy el único que lo ha visto. ¿Podrían compartir la presentación? Claro, con mucho gusto. Wendolí, con mucho gusto se los pasa. Ahí tenemos sus datos por correo, con mucho gusto se los podemos pasar.
Y en la sección, si ustedes se registran en nuestra página de RH Connect, también ahí van a poder ustedes entrar, van a tener acceso a lo que es la presentación. ¿Hay un libro que recomiende enfocado a la entrevista o selección por competencias? Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Ahorita ya no hay tantos, ya no hay tantos así en boga, habría que buscarle. Pero déjenme checar lo que es la bibliografía y con mucho gusto. Competencias, porque hay libros que tienen definiciones de competencias y hay otros de métodos para lo que es las competencias. Eh, Déjenme, tengo la bibliografía que nosotros utilizamos para lo que es nuestro taller, se las busco y con mucho gusto se las compartimos y las subimos a la página, allí lo que es nuestra biblioteca, y ahí con mucho gusto les pongo la bibliografía. Si tienen algún otro comentario o duda, es muy importante que nosotros como selección rompamos ya esa tradición de estar preguntando nada más con lo que es el currículum, ¿no? Vayamos a algo más. Y ahorita es muy bueno el poder desarrollar lo que es competencias. Gabriela dice, muchas gracias por la información. A pesar de que lo hacemos diario, debemos de capacitarnos en cómo debemos hacerlo. Sí, ¿sabes? Caemos en la rutina, Gaby. Y a veces ya esas muletillas o malas mañas que aprendimos, ¿no? Híjoles, las vamos repitiendo. Eso debemos de hacer, para poder romper eso, debemos de ser conscientes de lo que es nuestra actividad. Y la entrevista por competencia nos hace eso, ser conscientes de qué vamos a preguntar porque estamos activos. Luego dice, Marifer dice, buen día, muchas gracias por esta gran introducción y la importancia de recordar los puntos clave. Sí, hay que tenerlos. Son esos wording que nosotros necesitamos para despejarnos y poder aterrizar. La verdad es que vale la pena estar recordando todos estos. Porque, híjoles, a los que nos dedicamos a esto, lo vemos tanto, 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 que se nos hace esa rutina y la rutina nos mata. Lupita dice, y tal vez cuando estudiamos la carrera se nos dieron ciertas herramientas que hoy ya son obsoletas por tanto cambio en la mentalidad humana. Sí, a lo mejor, digamos, obsoletas, sí, obsoletas, pero que si nosotros no las desarrollamos, no las evolucionamos, pues sí, ¿no? Nos quedamos en ese pasado, ¿no? Diría la Volkswagen, no evoluciona, no cambies, ¿no? Cuando salió el Jetta. Eso es, hay que evolucionarlas, ¿no? Y seguimos entrevistando. La gente de recursos humanos en reclutamiento, seguimos entrevistando. Y adivinen qué, la función de recursos humanos que en otras áreas identifican como primordial para lo que es recursos humanos, directores generales, jefes o gerentes de otras áreas, la actividad primordial de nosotros, de los de recursos humanos, adivinen cuál es. Efectivamente, lo que están pensando es reclutar y seleccionar gente. La gente cree que nos dedicamos a eso, solamente a eso. Eso es prioridad. Es una más de otras actividades. Y que nosotros, por lo menos, si ya nos tienen identificados que vamos a hacer eso, pues hay que desarrollarla correctamente. Aparte, es verdad, ¿eh? Es a lo que más nos dedicamos la gente de recursos humanos. Si es rutina, así es, Gaby. Y tal vez cuando estudiantes de la carrera se nos dieron, sí. Ahí. Pues si no tienen ninguna otra duda o pregunta, pues los invitamos a que nos acompañen en lo que es el taller. Aquí tenemos, va a ser el 8 de septiembre, va a ser a las 9 de la mañana. Tiene una duración de 2 horas, pero depende de la cantidad, que gracias a Dios ahorita hemos tenido bastante aceptación. Como es mucha práctica, nos podemos extender 1 hora más. Entonces, ahí es básicamente esa es la tendencia. Pero
damos muchas herramientas. Y esas herramientas es la práctica. Y lo que nosotros hacemos es enseñarles a esa práctica. Ya lo demás es práctica. ¿Ok? Pero los invitamos cordialmente para que nos acompañen. Va a ser vía webinar también. Va a estar grabado, van a tener oportunidad de entrar y con mucho gusto, ahí vienen los datos, o con Gwendolyn, con mucho gusto los podemos registrar. Vamos con la que sigue, por favor. Y pues bueno, aquí están nuestros datos, con mucho gusto. Nosotros nos ponemos a sus órdenes para cualquier cosa. La intención que nosotros tenemos, RH Connect tiene la misión es hacer una comunidad de recursos humanos, apoyarnos entre recursos humanos, y entre nosotros no nos apoyamos, pues imagínense, nosotros vamos a tener esta serie de pláticas, no nada más de selección, vamos a tocar otros temas, nóminas, seguridad e higiene también. Vamos a tener más pláticas, pues para hacer una comunidad y poder tener esa integración. Tenemos lo que es la página para todo lo que es entrenamiento y capacitación, que también vale la pena que ustedes se metan y vayan viendo lo que se tiene. Toño, ¿algo que quieras compartir? ¿Qué tal, Luciano? No, pues muchas gracias, estuvo muy interesante, Luciano. Estoy seguro que va a ser de mucho interés para nuestros miembros, para las personas que asistieron hoy con nosotros. Como comentó Luciano, agradecerles su participación e invitarlos a los diferentes webinars que vamos a tener durante el año, ¿sí? Que se registren como miembros de RH Connect para que tengan beneficios, descuentos, accesos a nuestros talleres de forma gratuita. Hoy vamos a lanzar una campaña de e-learning muy interesante para que también puedan implementar esa nueva tendencia o tecnología en sus empresas. Entonces, pues los invitamos que estemos en contacto y agradecerles el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias a todos, Luciano, Wendy, y a todos los que asistieron.